Hermosa tarde acá en la ciudad de Dienfunes. Hoy 7 de junio, un día importante para los que trabajamos en medios de prensa. Más allá de que, como siempre digo, yo no soy periodista, soy simplemente un preguntador cara dura, pero es un día importante para la gente de la prensa. Hoy se conmemora un aniversario más desde que Mariano Moreno creara su famoso diario La Gaceta. Qué personaje, ¿no? Mariano Moreno, un patriota prácticamente olvidado por la historia. Estuvo en la primera junta, estuvo trabajando hasta de embajador. Es un hombre muy, muy importante para nuestra historia como argentinos, pero bueno, prácticamente olvidado. Se lo conmemora muy pocas veces a don Mariano Moreno. Patriota que por cierto fue asesinado, y creo que peor que su asesinato fue que lo envolvieron en una bandera británica a sus restos mortuorios. Fue envuelto en una bandera británica luego de morir. Creo que eso fue peor todavía, el insulto, por así decirlo, más allá del asesinato. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Recordemos hoy, en este hermoso día, el Día del Periodista acá en Argentina. Y hablando de periodismo, bueno, acá vemos las Islas Malvinas, ¿no? Qué tema las Islas Malvinas y toda la manipulación que hubo de la prensa en aquella época, cuando se hizo esa famosa maratón en televisión haciendo la colecta para estos héroes que hoy conmemoramos cada 2 de abril. Colecta que, por cierto, llegaron la mitad de las cosas, pero bueno, era prácticamente lo que se vivía en la época: mucho manoseo, mucha manipulación por parte de la prensa, por parte del gobierno. Si nos remontamos un poquito más atrás de Malvina y veamos lo que pasó en el Mundial 78, con todo ese manejo basura, de prensa basura, que ocultaban lo que realmente estaba sucediendo. Hablaban de fiesta cuando a poca distancia de la cancha, donde se levantaba la copa, donde Kempes festejaba el haber salido campeón junto al seleccionado argentino del Mundial de Fútbol, se estaba torturando gente al mismo tiempo. Y bueno, así tantas cosas que han ocurrido con la prensa. Pero bueno, parece que la historia, pasan los años y no cambia. La prensa sigue siendo manipulada por el poder, si bien esta vez no es a través de, o al menos no creo que sea a través de aprietes. eh, ya no se usan las armas, ya estamos en un gobierno democrático, ya la cosa es distinta. Pero sigue habiendo todavía ese manejo turbio de la información en los medios de prensa. Sin ir más lejos, veamos lo que es hoy el Grupo Clarín. Prácticamente un monopolio inmenso, montado o creado por Héctor Manieto. Y bueno, no hace falta hablar de la historia de cómo Manieto se adueñó de lo que es papel prensa, con lo que se hacía en los diarios de la época, y con eso controló semejante monstruo periodístico. Cosas que pasan, ¿no? Pero esto que les estoy comentando es parte de la historia nacional. Ahora, vengámonos a nuestra ciudad. Recorramos un poco la ciudad de Dienfunes. Como les digo, es un hermoso día. Estamos acá en Plaza Bustamante, disfrutando la tarde, disfrutando la siesta de Dienfunes. Pero con respecto al periodismo, hoy en el Día del Periodista,
Un saludo a todos aquellos que trabajan en los medios de prensa de la ciudad de Diemfunes. No puedo dejar de emitir ese saludo más allá de que esté o no de acuerdo con lo que esta gente hace, con la forma de hacer su trabajo. Es una cuestión de criterios. Ellos tienen un punto de vista, yo tengo otro, pero los puntos de vista no ocultan la realidad. Nadie es dueño de la verdad. Yo no soy dueño de la verdad, ellos tampoco. Simplemente tenemos que dejar un poquito de lado los ideales y las percepciones que podamos tener cada uno para narrar la realidad, para decir lo que pasa, mostrar lo que pasa. Lástima de que no todos lo hacen, al menos no todos los medios de prensa de acá de Diemfunes. Solamente son unos pocos de la cantidad de medios de prensa que hay. Solamente unos pocos están recibidos de periodista. No es mi caso, insisto, yo no soy periodista. Sí me dedico a esto desde hace bastante, pero no soy periodista. Respeto los años de trayectoria que tienen muchos de los otros que tampoco son periodistas, los respeto, pero me parece que hay que poner un poquito la barba en remojo y empezar a mostrar la realidad, a hablar de lo que pasa, porque el callarse ya nos lo demuestra la historia, no es nada bueno. Acá en Diemfunes pareciera, no puedo asegurarlo, no puedo poner las manos al fuego en lo que digo, pero pareciera que por intereses del poder y conveniencia del poder del gobernante de turno, muchos medios no informan lo que realmente sucede. Hay temas que no se tocan. La pérdida económica que deja año tras año el Festival de Diemfunes. Son 2 o 3 medios nomás que hablan de eso. Insisto, hay muchos que se dedican al periodismo aquí en Diemfunes. Y tal vez por miedo a perder la pauta publicitaria que cobran estatal, tanto del municipio como del Consejo Deliberante y distintas otras instituciones, son temas de los que nadie habla. Quizás sea por ese temor, como digo, a perder la pauta económica. Por suerte, hay algunos que todavía, más allá de la pauta o no que tengamos, tenemos valores, tenemos amor a la ciudad, amor a la patria, y nos atrevemos, somos pocos locos de guerra que nos atrevemos a hablar de ciertas cosas que nadie habla. Nadie habla de la carta orgánica que, como siempre digo, duerme el sueño de los justos. Ningún medio de prensa se atreve a entrevistar al gobernante de turno y preguntarle: che, ¿qué pasa con la carta orgánica? ¿Cuándo van a dar un fallo? Nadie intenta hablar de esos temas. Como decía recién del festival, ¿alguien se acuerda que hace 2 años se hizo una denuncia judicial en fiscalía y se habló del tema de la pérdida del festival? La denuncia fue para que la justicia se expida y diga realmente cuánto había sido la pérdida económica que dejó el festival en aquella época. Ningún medio fue capaz de decir eso. 2 medios, solamente 2 medios estuvieron presentes ese día que se hizo la denuncia, de los cuales uno solo todavía sigue hablando del tema.
tal vez porque alguno de los medios no se encontraba en Diemfunes o estaba haciendo otro trabajo y no fue, pero posterior a la denuncia tampoco hablaron del tema. Igual los respeto, cada uno tiene su punto de vista, su criterio, su forma de trabajar, solamente que no le comparto. Me parece que nos estamos olvidando de muchas cosas. La prensa hoy en día, acá en Diemfunes al menos, se ha convertido en clientelismo. O sea, se maneja prácticamente no puedo dar un número exacto, pero un alto porcentaje prácticamente se maneja por decir primero cuánto hay y en base a eso hablo de tal tema o cubro tal evento o digo tal noticia. Algunos incluso se encargan de crear, de generar la noticia ellos mismos. O sea, eh, tienen la facilidad como medios de prensa, que una de las particularidades de la prensa es que son formadores de opinión. Tienen la particularidad de, no sé si inventarlos a los temas o largar temas que generan una polémica, y esa polémica lo que les genera es una entrada económica. Pero bueno, veremos esto cómo sucede, cómo surge más adelante. Esperemos cambie en algún momento, pero igual insisto en saludarlos, en decirles y desearles muy feliz día a los diferentes medios de prensa de la ciudad de Diemfunes. Hablo solamente de Diemfunes porque vivo en esta ciudad, nací y me crié aquí, amo Diemfunes y lo conozco muy bien el tema de prensa. Nos hemos olvidado de medios de prensa de los orígenes de Diemfunes, de cuando recién empezaron a aparecer los primeros medios de prensa, como Viento del Norte, del señor Moyano, como estaba Carle Carrizo también con su medio. Nos hemos olvidado de esas cosas, del valor que representa, de la historia, de todo eso. Hablando de historias, podemos mencionar muchos personajes en radio que, aunque no fueron periodistas o tal vez ni siquiera locutores, pero hacían periodismo, informaban, o solo el hecho de ya leer el diario o hacer una entrevista al aire, por más que no fueran periodistas, ya estaban ejerciendo la profesión, y nos olvidamos de esa gente, de esos orígenes. El señor, por ejemplo, por dar un nombre que ya no está más en los medios, el señor Barnola, Claudio Barnola, un hombre que muchas veces ha hecho entrevistas en radio. Otro señor que trabajó también y fue el primero que condujo el noticiero televisivo de aquí de Diemfunes, el señor Daniel Piani, un excelente hombre de radio que todavía sigue haciendo radio. Un saludo para él. O sea, nos hemos olvidado muchas cosas, pero igual esto no es una crítica, no es un reclamo, simplemente es comentar de cuál es la situación del periodismo hoy en día. Al menos, insisto, acá, en el norte de Córdoba, en esta pequeña ciudad. Un gran saludo para todos los colegas y para los verdaderos periodistas, que incluso ayer o antes de ayer me enteré de que había una chica que yo pensaba simplemente que trabajaba en la radio, pero no sabía que se había recibido. Así que mis felicitaciones para ella, y
Un gran saludo a todos. Muchas felicidades en el Día del Periodista, muchachos y muchachas.